A las 7 de la tarde del 21 de agosto de 1955, en Christian, en el estado de Kentucky, Estados Unidos, la familia de Granny, 11 miembros en total, estaba reunida preparando la cena como cualquier otro día. Nadie podía imaginar que en cuestión de minutos, se desencadenaría una cadena de fenómenos absurdos. Un enfrentamiento que se prolongaría durante horas con una entidad sin nombre, más allá de cualquier conocimiento científico de la época. ¿Qué era aquella presencia extraña? ¿Y por qué llegaría a convertirse en uno de los encuentros con supuestos seres de otros mundos más polémicos de la historia moderna? Era una tarde de verano pesada y bochornosa. Los miembros de la familia estaban ocupados poniendo la mesa. Billy Ray, de 21 años, salió al pozo para sacar agua. Allí de pronto vio un objeto extraño que asomaba en el horizonte. Se deslizaba en silencio por el cielo desde el suroeste. Su silueta recordaba a una palangana de lavado con forma de huevo. Brillaba con una luz intensa, con colores similares a los del arco iris. Pocos segundos después el objeto se detuvo en mitad del cielo. Luego empezó a descender lentamente hasta quedar oculto tras un barranco, a unos 12 metros de la casa, en una zona cubierta por un bosque espeso. En aquella época, las historias sobre naves espaciales y criaturas del espacio exterior ya eran habituales tanto en la prensa como en la radio. Por eso Billy sospechó enseguida que acababa de presenciar algo que no pertenecía a este mundo. Volvió corriendo a la casa para contárselo a los demás. Sin embargo, su relato se tomó de inmediato como una tontería. Todos se echaron a reír. Pero unos 45 minutos más tarde, cuando la última luz del atardecer se apagó, la familia escuchó de pronto al perro ladrar con furia en el exterior. Billy y Elmer, de 25 años, salieron inmediatamente al porche trasero para comprobar qué ocurría. Vieron al perro presa del pánico. Huyó corriendo y se escondió debajo de la casa. Los dos dirigieron la mirada hacia la zona donde el objeto había aterrizado. Entre las copas de los árboles, divisaron una luz extraña que se movía lentamente. Era una criatura luminosa, con aspecto vagamente humano, pero de pequeña estatura. Medía entre 75 centímetros y, como mucho, 1,20 m. La cabeza era desnuda, redonda, desproporcionadamente grande. No se apreciaba un cuello definido que la uniera al tronco. Los ojos emitían una luz amarilla. Eran grandes, brillantes, muy separados entre sí, lo bastante como para resultar inquietantes. Los brazos eran largos, desgarbados, casi rozaban el suelo. Los dedos parecían gruesos, con uñas curvas similares a ganchos de metal. En la parte superior de la cabeza se veían dos orejas grandes, blandas, caídas hacia los lados. Billy describió una especie de nariz en forma de cono, que se estrechaba hacia adelante y terminaba en una pequeña esfera. Algunas mujeres de la casa declararon más tarde que no habían visto ninguna nariz. Reconocieron que la mirada brillante de la criatura era tan intensa que les impedía fijarse en otros detalles. La parte superior del cuerpo parecía más robusta que la inferior. Las piernas, en cambio, se veían rígidas, poco flexibles, lo que llevó a varios testigos a sospechar que quizás solo servían como apoyo para mantener el equilibrio. A medida que el ser se acercaba a la casa, su forma de andar se volvía más extraña. Parecía avanzar a través de una masa de agua muy densa. Algunos testigos afirmaron que los pies tenían forma de ventosa. También aseguraron que aquella criatura podía estar hecha de metal, o que tal vez llevaba un traje plateado que, bajo la luz de la luna, le daba un aspecto metálico. Más tarde Granny diría que su silueta recordaba a un bidón de 18 litros. Con algo parecido a una cabeza en la parte superior y unas pequeñas piernas debajo. La superficie externa era lisa, brillante como la puerta de un frigorífico de cocina. Los bocetos elaborados por los investigadores, años después, se parecían tanto a lo que había visto aquella mujer que ella misma afirmó que no quería volver a mirarlos. Otros testigos también admitieron que los dibujos eran sorprendentemente exactos. Sin embargo, algunos ofrecieron descripciones diferentes. Eso dio lugar a varias versiones ilustradas del mismo ser. Cuando la criatura se aproximó demasiado a la casa, los hombres sintieron que estaban en peligro. Cogieron sus armas sin dudar y dispararon. Pero ocurrió algo extraño. Tras recibir los impactos, el ser no cayó herido. Simplemente dio una voltereta hacia atrás, se incorporó y salió disparado hacia la oscuridad. No dejó rastro de sangre ni signos de daño.
Fue entonces cuando todos comprendieron que aunque el cuerpo de la criatura parecía frágil y sus movimientos torpes, sus brazos eran extremadamente ágiles. Podía desplazarse con una velocidad asombrosa. Según relató Granny, al principio las mujeres pensaron que se trataba de una broma pesada. Todo cambió cuando una de ellas, tras ver la escena con sus propios ojos, se asustó de verdad. A partir de ese instante nadie volvió a tomárselo a la ligera. Los 3 niños pequeños fueron escondidos bajo la cama. Los hombres regresaron al interior, atrancaron puertas y ventanas y se prepararon para resistir, tensos y en silencio. De pronto, la criatura asomó la cara por la ventana del salón. Los hombres dispararon a través de la malla del marco sin vacilar. El ser volvió a hacer una pirueta, evitó los disparos y desapareció rápidamente. En ese momento, B abrió la puerta para ver qué había pasado. Una mano que venía desde el tejado le agarró del pelo y tiró de él con fuerza. Por suerte su tía lo sujetó y lo arrastró de vuelta al interior. AM salió corriendo, apuntó hacia el techo y disparó. De nuevo las balas impactaron en el objetivo. Al menos, eso aseguraron los testigos. La criatura rodó desde el tejado hacia el suelo. Explicaron que el sonido del impacto se parecía al de un proyectil golpeando una lata de metal. A pesar de ello, el combate todavía no había terminado. Billy gritó que había otra figura agarrada a un árbol cercano. Él y M volvieron a disparar. El ser cayó pero de inmediato se estabilizó como si flotara en el aire, y aterrizó con suavidad. Dispararon otra vez. El intruso escapó corriendo, sin mostrar ninguna señal de haber sido herido. Al mismo tiempo, otro de aquellos seres rodeó la casa por un lateral y se acercó más. Volvió a levantar los brazos, como ya lo había hecho antes. Más tarde Granny interpretaría ese gesto como un posible intento de comunicación. M no dudó. Apretó el gatillo otra vez. Pero como siempre la criatura reaccionó con rapidez. Dio una voltereta y huyó. Los testigos contaron que la piel, o quizá la armadura externa de aquellos seres, emitía un brillo tenue. Parecía un reflejo de la luz de la luna sobre una superficie metálica. Sin embargo, ese resplandor se intensificaba cada vez que el ser recibía un disparo o escuchaba un grito. La prensa hablaría más tarde de entre 12 y 15 criaturas. Los informes originales de los investigadores oficiales, en cambio, apuntaban a un número menor. Y destacaban, sobre todo, la velocidad de desplazamiento de aquellos seres. Cuando la familia se dio cuenta de que perseguirlos no servía de nada, todos volvieron a refugiarse en la casa. Cerraron todo lo que pudieron. De repente se encendieron las luces del porche delantero y del patio trasero. Muy pronto descubrieron que las criaturas evitaban la luz. Siempre buscaban las zonas más oscuras. A intervalos, sus caras aparecían en las ventanas. Como si estuvieran jugando a una versión siniestra del escondite. Y luego se desvanecían en la noche. Lo más llamativo era que a pesar de sus constantes apariciones, nunca intentaron forzar la entrada a la casa. Se calcula que todo el episodio duró entre 3 y 4 horas. Sin embargo, los tiempos exactos nunca se han podido determinar con precisión. Algunos testigos aseguraron que el momento en que uno de los seres tiró del pelo de Billy fue alrededor de las 8 o 9 de la noche. Granny recordaba ese mismo suceso cerca de las 10:30. Tampoco hubo acuerdo sobre el número total de disparos. Lo único claro era que los 2 hermanos agotaron toda la munición que tenían. Cerca de las 11 el grupo tomó una decisión. Abandonar la casa y acudir a la policía en coche. Al llegar a la comisaría, entraron todos a la carrera. Contaron la historia con evidente agitación. Los agentes no sabían si creerles o no. Pero sí coincidieron en algo. Ninguno de los presentes mostraba señales de estar fingiendo. Lo que sí se veía con claridad era el miedo. Uno de los policías con formación médica examinó a Billy Ray. Confirmó que estaba aterrorizado. Su pulso marcaba 140 latidos por minuto. El doble de lo normal. Fuera lo que fuese aquello, el hecho de que varios seres desconocidos rodearan una casa y soportaran disparos durante horas sin sufrir daños era algo que no podía tomarse a la ligera. De inmediato se movilizaron 16 agentes locales y 4 militares de la policía militar. Todos se dirigieron al lugar de los hechos.
En el trayecto, uno de los oficiales aseguró haber visto 2 bolas de fuego cruzar el cielo. Dijo que sonaban como disparos de cañón. Y que volaban en dirección contraria a la casa. La inspección del lugar se prolongó hasta las 2 de la madrugada. La tensión se palpaba en el ambiente. La familia se negó a entrar de nuevo en la vivienda. No lo hicieron hasta que cada rincón fue minuciosamente revisado. En el campo donde supuestamente una de las criaturas había recibido un disparo, los agentes encontraron una zona de césped que brillaba débilmente. Medía unos 40 centímetros de diámetro. Sin embargo, al observarla de cerca, no hallaron diferencias claras con el resto del terreno. Solo parecía algo más luminosa desde ciertos ángulos. Otra persona afirmó haber visto un resplandor verdoso entre los árboles. La policía confirmó que en la zona había claras señales de uso de armas de fuego. Cartuchos vacíos esparcidos por el patio. Marcos de ventanas dañados. Más allá de esos detalles, no encontraron ninguna prueba física de la presencia de seres extraños. Hacia las 2:15, los agentes se marcharon. Prometieron regresar al amanecer para continuar la investigación. Pero a las 3:30, las criaturas volvieron. Granny vio de nuevo una figura frente a la ventana. Los ojos brillaban. Las garras se apoyaban en el cristal. Despertó a los demás enseguida. Al enterarse de que los seres habían regresado, Elmer, furioso, tomó el fusil y disparó hacia el objetivo. El resultado fue el de siempre. Ningún efecto visible. La criatura desapareció. Luego reapareció. El juego se repitió una y otra vez. El último avistamiento se produjo entre las 4:45 y las 5:15 de la mañana. Al día siguiente los agentes regresaron para proseguir la investigación. Algunos incluso subieron al tejado en busca de huellas. Pero una vez más, no hallaron nada. Solo tenían los relatos de los testigos. A pesar de eso, las declaraciones coincidían de forma sorprendente. Poco después, la historia se difundió por todo el país. Muchos detalles fueron distorsionados o directamente inventados. Por ejemplo, un periódico local, el Evansville Courier, describió a las criaturas como pequeños hombres verdes. A raíz de este caso, la expresión Little Green Men se hizo muy popular en la cultura de masas. La gente empezó a acudir en masa a la granja. Querían ver el lugar por sí mismos. Llegaron a contarse miles de curiosos. La familia terminó agotada por la presión. Con el tiempo optaron por guardar silencio y evitar todo contacto. Al final, se vieron obligados a cobrar una pequeña cantidad a quienes quisieran visitar la zona. Fue la única manera de intentar controlar la situación. Eso dio pie a nuevas críticas. Los acusaron de aprovecharse de una farsa para ganar dinero. Años después, la atención mediática se fue apagando. Las criaturas nunca volvieron a aparecer. La pregunta seguía en el aire. ¿Qué había ocurrido realmente aquella noche? Casi no existe ninguna prueba física sólida relacionada con el caso. No hay restos claros de la presencia de criaturas desconocidas. Casi todo lo que sabemos procede de los relatos de los testigos. La investigación posterior fue deficiente. Es posible que se perdieran pruebas importantes. Incluso hoy, 7 décadas después, no hay una respuesta clara para todos los puntos oscuros. Eso nos obliga a basarnos casi por completo en los testimonios. La familia de Granny pertenecía a la clase trabajadora rural de Kentucky y Pensilvania. Ese dato aparece una y otra vez en las fuentes. Y se utiliza en direcciones opuestas. Para algunos demuestra que se trataba de personas sencillas, crédulas, con tendencias supersticiosas. Para otros investigadores, precisamente ese origen refuerza la idea contraria. Que eran individuos honestos, sin grandes ambiciones, poco inclinados a montar un engaño de semejante magnitud. Si dejamos a un lado los prejuicios y observamos solo los datos, los registros escritos apuntan más hacia esta segunda imagen. Nada indica que quisieran organizar un fraude. Los funcionarios que trataron con ellos llegaron a la misma conclusión. Los testigos parecían sinceros y coherentes. El investigador Robert Luick llegó a afirmar que 7 de los 11 presentes dieron versiones casi idénticas de los hechos. Una uniformidad así es muy difícil de conseguir sin una preparación previa.
Sin embargo, hay un punto que despierta dudas. 3 de los hombres que declararon abandonaron la granja a primera hora de la mañana y no regresaron hasta que todo había terminado. La única discrepancia notable se refiere a la nariz de la criatura, tal y como la describió Billy. La idea de que todo fuera un montaje pierde fuerza cuando se analiza la falta de beneficios evidentes para los implicados. Presentaron la denuncia de inmediato. Y reaccionaron con fastidio ante la atención excesiva de la prensa y del público. Los cobros posteriores por permitir la entrada a la granja fueron una medida desesperada. Un intento de controlar la avalancha de visitantes, más que un negocio planificado. Debido al número de testigos, algunos investigadores plantearon otra hipótesis. Quizá el alcohol había alterado su percepción. Sin embargo, los agentes que inspeccionaron la casa negaron haber encontrado indicios de consumo de sustancias. Grant insistió en que en su hogar las bebidas alcohólicas estaban terminantemente prohibidas. Volvamos al inicio. ¿Qué fue lo que vio Billy Ray en el cielo? Él describió un objeto en forma de huevo o de bañera, que se elevaba rápidamente, dejando tras de sí un rastro de luz fuerte con colores de arco iris. Podría haber sido un meteorito. La explicación parece razonable, sobre todo si tenemos en cuenta el testimonio de un agente que, camino de la granja, aseguró haber visto 2 objetos luminosos en el cielo. En ese mismo intervalo de tiempo, otras personas observaron una lluvia de estrellas. Aún así, este fenómeno no explica todo lo que ocurrió después. El misterio principal sigue sin resolverse. ¿Qué eran en realidad las entidades descritas por los testigos? ¿Acaso el rastro de unos visitantes procedentes de otros mundos? En primer lugar, la estatura de los seres oscilaba entre 75 centímetros y 1,20 m. La cabeza era desproporcionada. En muchos informes sobre los llamados GRAS, una de las variantes más mencionadas de supuestos extraterrestres, se repiten algunos rasgos. Cráneo abombado. Frente prominente. Ojos grandes y brillantes. Andar extraño. En segundo lugar, las criaturas de Kentucky no parecían seguir el patrón de movimiento de ningún animal conocido. Brazos tan largos que rozaban el suelo. Piernas rígidas, pero capaces de sostener un desplazamiento rápido. Muy distinto al de los vertebrados terrestres. Cuando recibían el impacto de las balas, los testigos escuchaban un sonido claramente metálico. Eso abrió la puerta a otra hipótesis. La posibilidad de que tuvieran una estructura externa similar a una aleación, o de que llevasen una especie de armadura biotecnológica. Una tecnología a la que la humanidad no ha tenido acceso. Además, no se conoce ningún animal terrestre inmune a las armas de fuego. Aquí hablamos de disparos repetidos, a corta distancia, sin heridas visibles. Cuesta aceptarlo. Más aún si añadimos un detalle. La capacidad de esquivar disparos girando sobre sí mismos con una agilidad casi antinatural. Todo ello sugiere reflejos muy superiores a los de cualquier organismo conocido. Las criaturas aparecieron varias veces. Se acercaron a la casa. Respondieron a los disparos. Pero nunca intentaron entrar ni atacar a nadie. Su presencia parecía tener otro objetivo. Observar. Probar reacciones. Evaluar el entorno. Un comportamiento más cercano al de una inteligencia avanzada que al de un depredador salvaje. Otro detalle llamativo es el gesto de levantar los brazos mientras se aproximaban. Podría ser una señal de paz. O un recurso de comunicación no verbal con un propósito concreto. En otros informes de todo el mundo, los supuestos visitantes de otros planetas recurren a gestos parecidos para comunicarse, en lugar de usar palabras. Los seres de Kentucky también reflejaban la luz como si estuvieran recubiertos de metal, incluso en la oscuridad. Si ese brillo no se debía a ropa reflectante iluminada por la luna, quizá era una forma de adaptación energética. Tal vez la piel tenía una ligera carga eléctrica. O una estructura material especialmente estable. A diferencia de los animales salvajes, que suelen asustarse ante la luz artificial, estas criaturas parecían seguir un plan. Evitaban los puntos más iluminados, pero no huían sin más. Actuaban como si obedecieran un protocolo de observación segura. A pesar de ello, algunos investigadores siguieron mostrando escepticismo. Al comparar este caso con otros cientos de informes, muchos concluyen que el incidente de Kentucky destaca por 3 factores.
El número elevado de testigos. La coincidencia notable entre los relatos. Y la ausencia de indicios claros de engaño. Durante décadas, la familia de Granny mantuvo su versión sin grandes variaciones. Incluso después de la muerte de los protagonistas, la historia siguió transmitiéndose a hijos y nietos. Pero por mucho que insistieran, la comunidad científica continuó sin aceptar la explicación extraterrestre. Investigadores escépticos como Brian Dunning y Joe Nickell propusieron una solución muy distinta. Según ellos, las extrañas criaturas no eran más que búhos cornudos, una especie muy común en Norteamérica. Estos animales comparten varios rasgos con la descripción de los testigos. Orejas prominentes. Ojos grandes y amarillos. Garras afiladas. Rostro difícil de distinguir en la oscuridad. Tal vez, argumentan, los testigos vieron búhos caminando por el suelo. Luego, en pleno pánico, los observaron alzar el vuelo de forma súbita. Eso explicaría la sensación de que los seres se deslizaban por el aire, apareciendo y desapareciendo en el tejado o en las ramas. El brillo podría deberse al reflejo de la luna en los ojos de las aves. El gesto de levantar los brazos sería, en realidad, el movimiento de extender las alas para defenderse. O un simple efecto óptico causado por la distancia. Esta teoría resulta convincente en algunos puntos, pero presenta lagunas importantes. En primer lugar, estos animales no emiten luz propia. Son expertos en camuflarse, no en brillar. Los testigos eran campesinos acostumbrados al entorno rural. Vivían rodeados de bosques. Resulta difícil creer que todos confundieran búhos con seres de otro mundo durante 4 o 5 horas. Además, el incidente comenzó alrededor de las 8 de la tarde en agosto, en Kentucky. A esa hora aún quedaba algo de luz en el horizonte. Los testigos afirmaron que en varios momentos, las criaturas se acercaron a la casa mientras las luces del porche estaban encendidas. El miedo puede distorsionar la percepción, sí. Pero hasta cierto límite. Los testigos también insistieron en que los seres eran silenciosos. Los búhos pueden volar sin hacer ruido. Sin embargo, cuando se alteran o se sienten amenazados, emiten sonidos. Otras teorías apuntaron a otros animales. Comadrejas. Mapaches. Cachorros de oso. Incluso primates exóticos como chimpancés. La Fuerza Aérea Estadounidense, que también investigó el caso, llegó a una conclusión oficial en 1957. Para ellos se trataba de monos recubiertos de pintura plateada que habían escapado de un circo itinerante que pasó por la zona poco antes. El problema es que no existe ninguna evidencia que respalde esa versión. Ningún informe de fuga de animales. Ningún testimonio independiente. Nada. Si descartamos tanto a los visitantes estelares como a la fauna local, queda otra posibilidad. Que los extraños seres estuvieran relacionados con dispositivos o prototipos militares experimentales de la base de Fort Campbell, situada no muy lejos de allí. Tal vez se estaban probando nuevos equipos de vuelo nocturno. O algún tipo de tecnología aún no revelada. Sin embargo, esta idea también fue perdiendo fuerza. Varios testigos consideraron que era una simple racionalización forzada. Una forma de encajar lo ocurrido en un marco más cómodo. Además, aunque esa teoría pudiera explicar las luces en el cielo, no dice nada sobre el intercambio de disparos. Ni sobre la resistencia anómala de las criaturas. Si realmente se hubiera tratado de militares, lo lógico habría sido mantener todo en secreto. No irrumpir de forma tan extraña en una granja aislada. No hay motivo razonable para imaginar a soldados disfrazados atacando una casa en plena noche. Cuesta aceptar que una vivienda perdida en un entorno rural tranquilo pueda convertirse en el epicentro de un acoso nocturno tan prolongado. Con seres que se comportan de forma tan inexplicable. Sin objetivos claros. Y sin consecuencias directas. Hasta hoy, ninguna explicación ha logrado encajar todas las piezas. Las zonas oscuras siguen ahí. Lo que no puede comprobarse de manera independiente. Lo que depende de recuerdos y sensaciones. Todo eso ha convertido el incidente de Kelly Hopkinsville en uno de los enigmas más célebres de la historia de los objetos voladores no identificados en Estados Unidos. Al final, solo hay algo que podamos afirmar con seguridad.
Nadie sabe qué ocurrió realmente la noche del 21 de agosto de 1955 en la granja de Glen. Y es muy posible que la verdad permanezca para siempre fuera del alcance de la ciencia moderna.